Vladimir Putin ya habría tomado toda Ucrania si no fuera por mí. Hoy el presidente estadounidense Donald Trump hizo esa declaración, pero después lanzó críticas hacia la OTAN. Sin embargo, confirmó que Estados Unidos nunca dejará la Alianza del Atlántico Norte y al contrario la fortalecerá. A pesar de todos los dictadores que quisieran debilitar o incluso desmantelar la OTAN, hoy el dictador ruso Vladimir Putin fue quien más recibió de Trump. Trump afirmó que no dejará que Putin conquiste Ucrania y está dispuesto a aumentar la producción de armas para los aliados. Además, Trump ya está capturando abiertamente los petroleros rusos de la flota en la sombra y advierte que es mejor que el Kremlin no intervenga. Además, Trump instó directamente al nuevo presidente de Venezuela a romper por completo todos los lazos con Rusia y China en un corto plazo y llamó a seguir el ejemplo de todos los demás en la región. Además, la mayor compañía petrolera de la India también declaró que ha detenido por completo la compra de petróleo ruso. Y ahora ya se informa oficialmente que los ingresos de Rusia por la exportación de petróleo han caído al mínimo desde el inicio de la guerra a gran escala contra Ucrania. En resumen, Trump decidió presionar precisamente en el tema del petróleo. Me llamo Alexei Pechi. Antes de empezar a discutir el tema, les pido que se suscriban al canal, den like y comenten. También suscríbanse a mi canal de Telegram Pechi News. El enlace está en la descripción. Ahí publicamos noticias de última hora apenas las recibimos. Entonces empezaré con una declaración bastante contundente de Donald Trump hacia la OTAN, que por un lado parece elogiar a la alianza, por otro la critica y por otro más dice que los estadounidenses nunca abandonarán a la OTAN. Aquí citaré a Donald Trump completamente para todos esos grandes fanáticos de la OTAN, les diré. Recuerden, ellos estaban en el 2% del Producto Interno Bruto para la OTAN y la mayoría no pagaba hasta que llegué. Bueno, aquí, en realidad, Estados Unidos tontamente pagaba por todos ellos, pero yo, con todo respeto, los subí al 5% del Producto Interno Bruto y empezaron a pagar de inmediato. Todos decían que era imposible, pero sí se puede. Además, todos son mis amigos. Sin mí, Rusia ya habría tomado Ucrania, ahora mismo. Les recuerdo que puse fin a 8 guerras, y Noruega, miembro de la OTAN, decidió no darme el Premio Nobel de la Paz. Pero eso no importa, lo que importa es que salvé millones de vidas. Rusia y China no tendrían ningún miedo de la OTAN si no fuera por Estados Unidos. Dudo que la OTAN estaría con nosotros cuando realmente la necesitáramos. Tienen suerte de que reconstruí nuestro ejército en mi primer mandato y sigo haciéndolo. Bueno, eso por supuesto no es verdad. Solo una vez en la historia se activó el artículo 5 de la OTAN, tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, y la OTAN respondió entonces. Cito a Trump, siempre apoyaremos a la OTAN aunque ellos no nos apoyen. La única nación que China y Rusia temen y respetan son los Estados Unidos de América reconstruidos por Trump. Hagamos a América grande otra vez. Y ahora algunos expertos aseguran que Trump se molestó con los europeos porque no quieren entregarle Groenlandia, por eso escribió esa publicación. Pero en esta situación no solo los europeos deberían preocuparse, ni siquiera tanto los europeos, sino más bien los rusos. ¿Por qué? El asunto es que Trump ya declaró abiertamente que Estados Unidos necesita Groenlandia por motivos de seguridad nacional. Ya que los barcos militares rusos y chinos navegan tranquilamente en las aguas de Groenlandia y Europa no hace nada al respecto. Así que no descarto que como compromiso Europa y Estados Unidos lleguen a un acuerdo que no implique la transferencia de Groenlandia. Sobre que todos juntos la OTAN tendrán que alejar a los rusos y chinos de esa isla, eso podría ser un compromiso. Trump decidió mostrar cómo hacerlo y lo importante, demostró que no hay que temerle a los rusos. El hecho es que hoy el Comando Europeo de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos informó que el petrolero Bella 1 que salió de Venezuela cambió su nombre a Marinera y cambió su bandera a la rusa, fue detenido en el Mar del Norte. Y aquí vale la pena recordar que Moscú anteriormente se dirigió oficialmente a los estadounidenses con la solicitud de que dejaran de perseguir a este petrolero. Hace unos días, los rusos registraron rápido el barco bajo su jurisdicción y dijeron que ya no es parte de la flota fantasma, por lo que supuestamente no está sujeto a sanciones de Estados Unidos. El Kremlin también amenazó diciendo que consideraría la captura de este petrolero como un acto de agresión, que lanzaría torpedos, bla bla bla.
Al principio, parecía que los estadounidenses se habían retirado porque el barco siguió hacia Rusia. Más tarde, cuando quedó claro que la Guardia Costera de Estados Unidos seguía persiguiendo al petrolero, Rusia incluso envió un submarino y 2 buques de guerra al Atlántico para escoltarlo, como para asustar a los estadounidenses, diciendo que están listos para atacar si es necesario. Pero, como resultó, todos esos buques de guerra rusos estaban cerca de ese petrolero en el momento en que los estadounidenses lo capturaron. Sin embargo, no hicieron nada. Los rusos solo vieron cómo los estadounidenses tomaban su petrolero. Según Financial Times, al lugar de la operación se dirigieron aviones de la Fuerza Aérea de Estados Unidos Pilatus U-28 Draco y un avión de la Real Fuerza Aérea Británica Poseidon MRI, uno que puede usarse para la guerra antisubmarina y vigilancia. A los rusos les dijeron que no se metieran, todos observaron y se fueron. Los rusos hicieron justo eso. Por cierto, Trump buscó asfixiar a Putin con un golpe al petróleo. ¿Recuerdan ahora cómo los propios rusos decían que temían mucho el escenario de Nicolás Maduro? Allá también hubo sanciones contra el petróleo, luego hubo un bloqueo y la captura de petroleros y después la captura del propio dictador. Trump ya sancionó a Rosneft y Lukoil y comenzó a capturar tanqueros. La cadena lógica se está formando. Hoy mismo, Zelensky también avivó el conflicto diciendo que los estadounidenses deberían capturar, si no a Putin, al menos a Ramzan Kadyrov, para mostrarle a Putin que sería mejor negociar y ceder sobre Ucrania. Pero Trump por ahora sigue presionando precisamente con el petróleo. La administración de Donald Trump exigió a la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, que expulsara de su país a Rusia, China, Irán y Cuba, así como que rompiera todos los lazos económicos con estos países. Fuentes en la Casa Blanca informaron que Venezuela debe aceptar cooperar exclusivamente con Estados Unidos en la extracción de petróleo y dar preferencia a los estados al vender petróleo pesado. Las autoridades venezolanas deben cumplir con estos requisitos antes de que Washington les permita extraer más petróleo. Y así, según una de las fuentes de NBC News, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en una sesión informativa privada con miembros del Congreso el 5 de enero, declaró que Washington puede obligar a Venezuela a tomar todas estas medidas, ya que sus petroleros están llenos. Rubio señaló que, según los cálculos, a Caracas le quedan literalmente un par de semanas antes de convertirse en un estado financieramente insolvente si no vende sus reservas de petróleo. Trump afirma que acordaron que autoridades temporales de Venezuela entregarán hasta 50 millones de barriles de petróleo a estadounidenses. Trump dice: nosotros los vamos a vender bajo mi liderazgo, vamos a recaudar dinero de esa venta y con ese dinero vamos a reconstruir Venezuela. Antes de esto, les recuerdo, fuentes políticas informaron que la administración de Trump exigió al presidente interino de Venezuela que detuviera el narcotráfico, expulsara del país a agentes iraníes, cubanos, rusos y otros hostiles a Washington, y también que dejara de vender petróleo a los enemigos de Estados Unidos. Además, los funcionarios estadounidenses esperan que Rodríguez facilite la realización de elecciones libres en Venezuela y que finalmente renuncie a su cargo. Además, recientemente Trump amenazó con nuevos aranceles contra la India si Nueva Delhi no deja de comprar completamente petróleo ruso. Y hoy el mayor refinador de petróleo privado de la India, Reliance Industries, declaró, cito: en las últimas 3 semanas, la refinería de Reliance Industries en Jamnagar no ha recibido ningún lote de petróleo ruso y no espera entregas de crudo desde Rusia en enero. ¿India se está alejando del petróleo ruso? En consecuencia, como escribe Bloomberg, los ingresos de las compañías petroleras rusas siguen disminuyendo rápidamente tras la caída de los precios del crudo Urals, que ya se vende con un descuento de casi $50 respecto a las cotizaciones del Brent. Al final de la semana que terminó el 4 de enero, el volumen promedio de ingresos por exportación de petróleo de Rusia en 4 semanas cayó a $959 millones por semana, lo que representa el nivel más bajo desde el inicio de la guerra a gran escala contra Ucrania. En comparación con principios de octubre, los ingresos petroleros de la Federación Rusa se redujeron en un 35% o aproximadamente $500 millones por semana. El precio promedio del Urals, principal petróleo de exportación ruso, cayó casi 40% tras las sanciones de Estados Unidos contra Rosneft y Lukoil.
El desplome de los ingresos petroleros augura nuevos problemas para el presupuesto ruso, que el año pasado perdió 1 de cada 5 rublos de ingresos provenientes del petróleo y el gas. Y así, de enero a noviembre de 2025, estos ingresos petroleros y gasíferos se redujeron en casi 2.5 billones de rublos en comparación con el año pasado, y en diciembre fueron los más bajos desde agosto de 2020. Y por último, otro punto interesante. En el presupuesto 2026, Rusia prevé un leve aumento en ingresos petroleros y gasíferos de 8.6 a 8.9. Casi 9 billones de rublos esperan recibir esa cantidad de ingresos petroleros y gasíferos. Sin embargo, estos cálculos se basaron en la expectativa de que el petróleo Urals se vendería en promedio a $56 por barril, es decir, 60 más caro que los precios actuales. Incluso en el mejor escenario para Rusia, el Kremlin obtendrá menos de la mitad del dinero esperado, lo que anticipa graves problemas. Aquí voy a dejar puntos suspensivos. Escriban su opinión y sus conclusiones en los comentarios debajo de este episodio. Suscríbanse al canal, activen la campanita y no olviden dejar su like. Eso es todo, cuídense, hasta luego.